Almudena Bollaín, que es la archivera responsable de los archivos diplomáticos y de ultramar del Archivo Histórico Nacional en Madrid, y que también nos va a guiar a través de otros fondos inmensos. Buenos días a todos. Las presentaciones de fuentes suelen ser duras para todos aquellos que no estáis acostumbrados a ellas. Intentaré hacerlo lo más llevadero posible. El Archivo Histórico Nacional no es la institución productora, no tiene responsabilidades y por lo tanto tengo documentación suelta, y por eso he titulado mi presentación La huella de muchos viajes. Yo no tengo series completas, pero voy a intentar dar a conocer lo que os puede ser útil. Trazar un panorama global sobre fuentes documentales para la historia naval en archivos civiles es un objetivo complicado, ambicioso y necesario. Por eso considero que esta reunión tiene un gran interés, ya que puede abrir líneas de investigación en fondos documentales desconocidos o simplemente poco aprovechados. Señalar que la información que vamos a proporcionar está sacada de los instrumentos de descripción elaborados por los archiveros del histórico a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Alguno de los inventarios está fechado en 1899, 1901, 1908. La consulta de los registros e inventarios de entrada de la Secretaría del Archivo y la consulta de la documentación misma. Hoy no se pasa la 2. ¿Dónde tengo que dar? Ah, las flechitas. Vale, esto. Vale. El Archivo Histórico Nacional se crea mediante Real Decreto de 28 de marzo de 1866, en un contexto que es como la configuración del Estado liberal y del régimen ministerial, y con un apoyo claro de la reina Isabel II. También hay que tener en cuenta los nuevos planteamientos para el estudio de la historia fundamentados en el manejo de las fuentes documentales. Simancas hay que recordar que se abre al público en 1844. Pero para la creación del archivo histórico son fundamentales dos hechos de carácter político que fueron fundamentales para la historia archivística de España y que condicionan aún hoy en día el sistema de archivos de la Administración General del Estado. En primer lugar, en 1834, la supresión de las instituciones de gobierno del antiguo régimen, cuyos archivos se convertirían en un problema, pues Simancas estaba saturado desde hacía años. Y en segundo lugar, tras los procesos desamortizadores, los archivos de las instituciones eclesiásticas pasaron a las delegaciones de Hacienda. Entonces es cuando la Academia de la Historia, conocedora del interés de esa gran masa documental, solicita que se le conceda su custodia, comprometiéndose a ordenarla e inventariarla, custodia que le será otorgada en 1850. Poco después, y ante la imposibilidad de cumplir esta misión, la Real Academia propone la creación de la Escuela Superior de Diplomática para formar en paleografía y diplomática en 1856, al estilo de la que ya existían en Viena o en París. Después, la creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, al que pertenezco y al que me gustaría que muchos de los alumnos que estén aquí pertenecieran en sucesivas convocatorias. La Junta Superior de Archivos como órgano asesor del Gobierno en materias de archivo y también órgano de gobierno del cuerpo facultativo. Pero también el Archivo Central de Alcalá de Henares, creado en 1858, y el Archivo Histórico Nacional, creado un poco después, en 1866. El General Central de Alcalá, bueno, esto ha condicionado lo que pasó con los fondos, porque el Archivo General Central de Alcalá de Henares ardió en 1939 y con él una ingente masa documental, por ejemplo, toda la documentación del Tribunal de Cuentas desde la Edad Media. Entonces, el General Central nacía como un archivo histórico y administrativo para sustituir al saturado Simancas. Sin embargo, la lejanía de Madrid animó a los académicos a solicitar la creación de un nuevo archivo dotado con personal especializado. De esta manera, unos fondos documentales pasaron a Alcalá y otros pasaron al Histórico Nacional. Fundamentalmente, todo lo de clero pasó al Histórico Nacional y lo de los consejos. En la actualidad, el Archivo Histórico Nacional se localiza en el centro de Madrid, en la calle Serrano 115, estáis todos invitados, en lo que es su tercera sede. Cuenta con 7 plantas de depósitos de unos 850 metros cuadrados cada una y tiene 43 kilómetros lineales de documentación. Desde un punto de vista de la organización, son 5 los grupos de fondos del archivo histórico, siendo una de ellas, la cuarta exactamente, la que agrupa los archivos diplomáticos y de ultramar, a la que me voy a referir especialmente, pues desde hace un par de meses soy responsable de esa sección.
De cualquier manera, si alguno de ustedes consulta pares, quisiera avisarles que en el caso de los archivos diplomáticos, las signaturas las van a ver divididas en Estado y en exteriores, y hay que destacar que esta división corresponde a las instituciones que transfirieron la documentación, pero no las instituciones productoras de esa documentación. La serie Tratados pues es secular, es una serie que empieza en la Edad Media y que tenemos hasta el siglo XX y lo ha producido la institución que tenía en esos momentos encomendadas las relaciones internacionales. Cuando nos acercamos al estudio de las fuentes para la investigación y el conocimiento de la historia, tenemos necesariamente que conocer desde un punto de vista jurídico y administrativo las instituciones de la época y las competencias que tenían. Así, al buscar entre los fondos custodiados en el Archivo Histórico Nacional información relacionada con la historia militar, nos encontramos con la paradoja de que, a pesar de que no tenemos archivos procedentes de ninguna institución con competencia en estos asuntos, son numerosos los documentos que nos resultan útiles para el estudio de la historia naval. La razón de esto es la amplitud y a veces la ambigüedad de las competencias de los organismos del antiguo régimen, amplitud de competencias especialmente reseñables si hablamos del Consejo de Estado y no digamos de la superpoderosa Primera Secretaría, que tenía las competencias absolutamente en todo, en la segunda mitad del siglo XVIII, en beneficencia, sanidad, jardines botánicos, exploraciones, arqueología, bibliotecas, hospitales, todo pasaba por la Secretaría de Estado. Para organizar esta presentación he preferido, en lugar de seguir el sistema tradicional de enumerar las distintas secciones del archivo y mencionar los fondos que contienen los documentos relacionados con el tema de estudio, repasar los diferentes aspectos que conforman la historia naval y para los que podemos encontrar fuentes en el Archivo Histórico Nacional. Yo no soy experta en historia naval, no soy experta en nada, pero busqué y encontré que esas son las materias que nos podían ilustrar sobre la historia naval. Quizá me he dejado alguna, pues ya me lo dicen ustedes y busco documentación sobre ella. En cuanto a la normativa, pues además de las emanadas por la Secretaría de Marina, que por supuesto son los que tenían las competencias, nos encontramos con numerosos reglamentos, reales cédulas, órdenes. Casi todo, como ven ustedes en este ejemplo que he puesto, son copias. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos los productores del reglamento sobre Marina, pero teníamos que estar informados y probablemente se nos elevaban a las consultas esos reglamentos para que nosotros pudiéramos dar el visto bueno y ser conocedores de eso. Digo, además de las emanadas por la Secretaría y el Ministerio que eran trasladadas a Estado, no podemos dejar de incluir las disposiciones de Hacienda y la serie registro de reales órdenes que tenemos custodiados en el archivo sobre costes de construcción de obras civiles, movimientos de buques, administración de aduanas que se custodian en nuestra sección de fondos contemporáneos, que ahora se llaman de otra manera en el bloque primero que os he puesto. En este caso os pongo un ejemplo de un traslado del Ministerio de Marina de la Real Orden de Creación en 1834 de la Junta Superior de Gobierno y Administración de la Real Armada. Como veis es una copia, pero es un traslado. También traigo aquí el Real Decreto que establece la bandera y gallardete de guerra y la bandera de la Marina Mercante. Igualmente es un Real Decreto emanado de Marina, no de Estado, pero que nosotros tenemos en nuestros fondos y que, bueno, podemos consultar. Pero bueno, vamos a ir a los personajes, otro de los aspectos quizá más entretenido que el anterior de los que he enumerado al principio. Para componer la biografía de los protagonistas de la historia naval, podemos consultar los expedientes de ingreso en las diferentes órdenes militares, Santiago, Calatrava, San Juan de Jerusalén, Montesa, ya que para el ingreso en cualquiera de ellas se exigía aportar información sobre los antepasados, por lo que podemos reconstruir auténticas dinastías de militares españoles, pero también de militares extranjeros, Por otra parte, es en la sección de Estado, de archivos diplomáticos, en la que se conservan los expedientes de ingreso en las órdenes civiles, Carlos III, María Luisa, Isabel la Católica, que nos permiten igualmente conocer los orígenes de nuestros condecorados. Bueno, yo hice una búsqueda de marinos más o menos conocidos y me salió y elegí a Pedro Menéndez de Avilés y Alonso de la Campa. Y además os lo busqué en pares, es la captura de pantalla, y me dio que tenía un documento sobre esta persona en mi archivo. Exactamente era las pruebas para la concesión del título de caballero de la Orden de Santiago. Pedro Menéndez de Avilés y Alonso de la Campa, que vivió en el siglo XVI, fue adelantado de Florida, gobernador de Cuba y capitán de la Armada de la Carrera de Indias. Menéndez revolucionó la construcción naval diseñando navíos que acortaban la navegación. Ideó unas embarcaciones a las que se les dio el nombre de galeoncetes.
Otras novedades que introdujo en la Armada fueron la formación de escolta para la navegación procedente de las Antillas, la creación de una base fuerte avanzada en la Scilly para atacar a los piratas ingleses y el proyecto de creación de una flota doméstica. En la derecha, en el documento manuscrito, es una foto de los antepasados, los padres y los abuelos de Pedro Menéndez. Entonces, quien quiera recomponer la biografía de Pedro Menéndez tiene que venir al Archivo Histórico Nacional. Pero bueno, no todo van a ser personajes que encuentras por ahí. Aquí traigo a Gravina, que todos conocemos, a Federico Gravina. En este caso, os traigo ejemplos de la documentación que tenemos sobre él. Federico Gravina, este documento impreso, son sermones fúnebres con motivo de su muerte. Y abajo tengo sonetos populares, hay muchos más, también dedicados a Gravina con motivo de su muerte. A la derecha, según miras, digamos que es el expediente personal de Gravina. Están todas las patentes, todos los puestos que ha ocupado al servicio del rey. No podemos componer la biografía de Gravina si no consultamos estos expedientes. A la derecha, abajo, es el expediente de concesión de la Orden de Carlos III, que, como ya he dicho, requería aportar sus antecedentes y sus árboles genealógicos. También podemos consultar, porque Gravina era embajador en París, su correspondencia, que dirá mucho de sus opiniones o de sus sensaciones sobre lo que estaba pasando en esos momentos entre 1804 y 1805, que es cuando estuvo destinado en París como embajador, su correspondencia, que es a lo que casi nos tenemos que dedicar en mi sección. Por último, y para cerrar el aspecto de los personajes, tenemos que consultar unas entradas en el fichero de Estado como Armada, Almirante, Almirantes, Almirantazgo, que informan, entre otras cosas, de los derechos del Consejo de la Junta, de los sueldos, de las prerrogativas, normativas, igualmente sobre castigos, personal, hechos políticos de la Armada, organización y planta de la Armada en 1705, entre otras muchas cosas. Todo esto, la consulta de este fichero nos informa sobre todo esto. Bueno, ahora vamos a las batallas. Son numerosos los ejemplos que sobre batallas se custodian en el Archivo Histórico Nacional. Por una parte, la información que proporcionaban las embajadas, y por otro, debido al poder a la hora de tomar decisiones sobre la guerra y sobre la paz que tenía el Consejo y posteriormente la Secretaría. No lo tenía el Consejo de Guerra, no lo tenía Marina. Declaraba la guerra y firmaba la paz el Consejo de Estado y luego la Secretaría. En estos documentos, en este de aquí, José Córdoba da noticia de cómo se desarrollaron los hechos el 14 de febrero de 1797 en el Cabo de San Vicente. Justifica la derrota y dice: mis disposiciones fueron las que tenían que ser para asegurar la victoria. Lo escribe el 2 de marzo desde el navío Conde de Regla enfrente de Cádiz. También encontramos un par de relatos anónimos de lo que sucedió ese día. Uno de ellos desde el navío de línea de San Isidro, que además da la cifra de muertos y de heridos. A la derecha se habla de extracto del combate naval entre nuestra escuadra y la inglesa, y en el que Francia solo sirvió de testigo. Bueno. Este es un dibujo, copia de otro realizado por un oficial inglés, que aunque con imprecisiones muestra la disposición de combate en la batalla del Cabo de San Vicente. Quizá algunos de ustedes lo conozcan. Ya en concreto, sobre la toma y recuperación de Gibraltar, pues traigo este resumen de las principales ocurrencias durante el bloqueo y sitio de Gibraltar, como también la conversación que tuvo el conde Stein con el teniente general Antonio Barceló sobre la rendición de Gibraltar. También tenemos mucha información sobre Gibraltar, muchísima. Tenemos noticias sobre el sitio de Gibraltar en 1705, el número de navíos que hay en 1706, breve noticia sobre las veces que se ha intentado tomar Gibraltar y nuevo modo de rendición, un escrito de Mateo Marín Espila y el proyecto de Lucas Mateo para reconquistar, para ocupar Gibraltar. Este dibujo, del que tenemos una colección de unos 20 o así, este es el número 3, es el diseño, se diseñan 8 buques colados, hundidos, porque la bahía de Gibraltar no tiene escollos naturales, y en una de las ocurrencias, como dicen en el legajo anterior, pues se les ocurre la idea de poder poner escollos artificiales para no facilitar la entrada de los navíos ingleses. También podemos conocer mejor la historia naval consultando la correspondencia diplomática.
En este documento de aquí, y relacionada con la batalla de Trafalgar, el embajador en Lisboa, el conde de Campo Alange, informa a Federico Gravina que se da por seguro que ha pasado el almirante Nelson con 2 o 3 navíos hacia Cádiz. La nota es del 1 de octubre, no sé cuándo pasó Nelson, no lo sé, no lo dice, pero la nota es del 1 de octubre y la batalla es un poco después. En ese de ahí, bueno, pues se habla de la Armada inglesa, de todo lo que está relacionado con nuestras guerras con los ingleses. También podemos encontrar, si nos referimos a batallas, tratados o memorias sobre tácticas de guerra. En este caso, un ejemplo es la Guerra de Costas de Marline, es que como no lo veo. Bueno, también tenemos extractos de las derrotas del navío filipino desde la bahía de Manila, en fin, hay un montón de ejemplos sobre batallas y cómo se informan de las batallas. En este caso, he puesto varios documentos que se refieren a la batalla de Tolón. A la izquierda, el número de tropas, tanto españolas como francesas. Bueno, en el medio está un relato sobre Gibraltar y a la derecha también hay cosas sobre Tolón. Y arriba, en la foto de arriba, es como quiero que vean ustedes cómo está la documentación del Fondo de Estado. Está en los legajos, no está ordenada, nos ha venido así desde las unidades productoras y así las hemos mantenido. Por lo tanto, si quisiéramos conocer algo hay que mirar prácticamente papel a papel. Y desde luego les aseguro que se van a llevar muchas agradables sorpresas si vienen a investigar al Archivo Histórico Nacional y consultan la documentación de Estado. Desde luego, que en cuanto a buques, otro de los aspectos que he propuesto tratar en el principio de la presentación, pues no tenemos una serie completa, ni tendríamos por qué tenerla sobre la construcción de barcos, ni su mantenimiento, ni sobre sus movimientos. Tenemos esa documentación, como ya he dicho, porque se enviaba al Consejo de Estado y después a la Secretaría, luego al Ministerio para su conocimiento y posterior toma de decisiones. Otro ejemplo de la correspondencia diplomática, en este caso con un barco. En este caso es el embajador de Dinamarca el que envía noticias sobre este barco de fabricación inglesa, llamado Sark, e informa además que lo han comprado las fuerzas navales danesas en torno a 1787. En esta imagen tenemos los uniformes del ejército en la época de Carlos III, también de la Armada. Y en las esquinas inferiores, en estos 2 redondeles, la relación de navíos, fragatas, paquebotes, etcétera, que tenía la Armada Española en esa fecha, con el número total. Hablando de buques, podemos recuperar en pares y otros instrumentos de descripción información sobre muchos tipos de barcos. Buques, corsarios, fragatas, goletas, balandros, paquebotes, vapores, incluso se habla de un jabeque argelino o buques hospitales. Sobre estos últimos, en mi búsqueda de pares, y hago otra captura de pantalla para los estudiantes, tenemos 63 expedientes de la Primera Guerra Mundial, muchos relacionados con el uso de buques hospitales con fines militares, otros sobre transformación de vapores en buques hospitales, o la detención de un buque hospital italiano por un submarino alemán, por poner algunos ejemplos. Creo que es interesante comentar aquí las relaciones de las fuerzas navales con las que contaba nuestra Armada. En 1805, en mayo de 1805, el documento impreso muestra la relación de fuerzas navales en los 3 departamentos marítimos, Cádiz, Ferrol y Cartagena, y el comandante a cargo de cada buque. En el documento manuscrito se muestra un inventario de los barcos de que se componen las escuadras de América, Océano y Mediterráneo en 1796, con el nombre del comandante general y los comandantes de cada uno de ellos. Aquí tengo otra relación de las diferentes clases de buques que componen la Real Armada en 1775. Pero no solamente de España, también podemos en la correspondencia diplomática conocer las fuerzas navales de otros países, las Provincias Unidas, Rusia o Francia, en estos ejemplos que he traído. Y que desafortunadamente no tengo las fechas, pero que si les interesa a alguien, pues las buscaría. ¿Qué hay que decir de la navegación y vida a bordo? En general, desde todas las embajadas llegaba información sobre navegación y asuntos marítimos. Así, desde la de portuguesa, por ejemplo, tenemos expedientes marítimos abundantes y con una amplia franja cronológica. Aquí a la derecha, pues, ¿qué puede pasar en el mar? Pues que nazca alguien. Y en este caso, pues Francisco de Córdoba nace en el mar y se recupera esta información en las órdenes militares, en este caso en la Orden Militar de Santiago, porque fue caballero.
Vida a bordo en un barco negrero en 1862. Esto es un cartel, es de Estado, nos lo mandaría probablemente la Embajada Británica, en la que se habla de lo que cuestan a los contribuyentes británicos en impuestos el tráfico de esclavos, ¿no? Recordemos que España suprime la esclavitud ya oficialmente en todas partes, creo recordar que en 1870, si bien en la península ya la había... 1873 en Puerto Rico. Exacto, primero en España y luego en las provincias. Sí, exacto, primero en España y luego en las provincias. Bueno. Importante para conocer la vida a bordo son los diarios de navegación, de los que también tenemos bastantes. Por ejemplo, extractos del diario de navegación desde Cádiz a Chile, Filipinas, entre 1782 y 1789. Pero bueno, en esta diapositiva quería destacar un poco de historia archivística porque a mí me gusta y creo que hay que familiarizarse con ella. Que tras la pérdida de las provincias de ultramar, en 1890, por el Tratado de París del 98, se suprime el Ministerio de Ultramar en el 99 y con él la Administración Territorial. Por ello se repatriaron los fondos de las capitanías de Cuba y Filipinas, de indudable interés para el estudio de la Marina. En esta imagen tengo, por una parte, un recorte de periódico, que no dice de dónde, pero de qué periódico, ni la fecha, yo calculo que es de 1901, y se habla del número de toneladas que llegaron desde el otro lado, y el total de número de toneladas que supone todo lo que la presencia de España, los 4 siglos que estuvo en América. Aquí se dice que se tiene que enviar al Ministerio de Marina esta documentación, pero el Ministerio de Marina no se puede hacer cargo de ella. Y el ministro de Fomento, ahí dice que como que es una gran idea por su parte, dice que se lleve al Palacio de Museos y Bibliotecas, lo que es ahora el Arqueológico y la Biblioteca Nacional, y segunda sede del Histórico Nacional, porque ocupábamos el ala de Jorge Juan con Recoletos. Se lleva allí, y por eso lo tenemos nosotros. Es cierto que el director del archivo, desesperado, Vicente Vignau, pide ayuda y dice, por favor, que la parte de guerra se vaya al Ministerio de Guerra, que Marina se lleve Marina, y que Hacienda se lleve, porque no tenemos ni gente ni espacio para poder tratar esta documentación. Guerra se fue, y creo que ese fondo de guerra está en el Archivo Militar de Madrid, creo, y el resto se quedó. Y se hizo un inventario manuscrito que está ahí, y si os dais cuenta, hay un inventario topográfico, hay numerosos legajos que se titulan Marina, y en el que se habla del apostadero de La Habana, de las diferentes aduanas, de los víveres que se compran, de los velámenes, de los almacenes, y nos da información de la vida a bordo, de las dietas, etcétera. Esta es la... 5 minutos. Bueno, voy a correr, ahora ya corro. Bueno, también tenemos que hablar de los astilleros, los arsenales y las obras públicas. Esta me interesa, porque es la relación de los abusos que se cometen en los departamentos del Ferrol y Cádiz. Voy a leer más deprisa, ¿vale? Pero es un escrito anónimo en el que se relacionan unos hechos que suponen una estafa. El escrito revela que las reparaciones no siempre eran necesarias y cuando se hacían eran a costa de un importante sobrecoste, mermando y sin la calidad necesaria. Las carenas duraban mucho menos tiempo del esperado. Se saca material sin control de los almacenes y hay un importante absentismo laboral. Más de 30 peones cobran y no van al trabajo. Se comenta, por ejemplo, en el cuadrante del costo de las obras del Arsenal del Ferrol, lo alterado al alza que están los precios. Desde 222.432 pesos que costó a los 100.000 que debía haber costado. Por supuesto, habla de las malas reparaciones hechas en el Sexto, el Soberano o el Fernando. Todo eso es documentación sobre lo que os he contado ahora. Esto es expediente sobre el plan de defensas de la ría de Ferrol. En uno de los documentos se determina que sea el ingeniero Domingo Aguirre, 1797-1799. Sobre obras públicas es muy interesante el Fondo del Ministerio de Ultramar, creado en 1863. En el siglo XIX son frecuentes las peticiones para la instalación de señalización lumínica en el mar en todas las provincias de ultramar. En este caso es el plano y el alzado del faro de San Antonio en el oeste de la isla de Cuba. Ahí tenemos hasta 7.000 MPDs, muchos sobre obras públicas en las provincias de ultramar, hasta 7.000. Esto, ya paso a otro aspecto de la Marina. Ahora vamos a hablar de los inventos. Esto es un tratado sobre neuroscopia o el arte de descubrir tierras y buques desde mucha distancia. Un extractor para limpiar barcos, también de guerra, porque así lo dice el texto. Esto, un aparato, una máquina para limpiar canales. Este sí que me parece interesante.
Este sí que es interesante. Esto es una máquina para facilitar el paso de los troncos de los árboles que se talan en el Pirineo y que se atascaban en los recodos de los Noguera Ribagorzana, el Gállego, el Cinca y el Aragón, todos ríos que desembocan en el Ebro. Y se hacía, el ingeniero Luis de Bacigalupi lo creó con el fin de salvar y de facilitar la llegada a Tortosa y a los arsenales del rey la madera necesaria. Es 1798. ¿Qué decir? Tenemos el archivo de Isaac Peral. Aquí tenemos dos dibujos de Isaac Peral, unas válvulas y una bomba de aire. ¿Cómo me hacen correr? Bueno, no. Encontramos, bueno, ahora ya vamos a naufragios, presas y piraterías, otro de los aspectos que tenemos que tratar, que ya me quedan pocos. Encontramos mucha documentación en el archivo histórico sobre naufragios, presas y piraterías, repartida toda ella en varias secciones del archivo: códices, ultramar, consejos, clero, estado, exteriores. En el caso de Estado y exteriores suelen ser consultas sobre qué hacer con los navíos, qué hacer con los náufragos, qué hacer con las mercancías que se encuentran, para qué Estado dé resolución a eso. Aquí tenemos expedientes relativos a presas de buques de Dinamarca y holandesas, que bueno, pues es novedoso, creo yo. Pero dos ejemplos aquí interesantes. El de la izquierda, este, es el expediente general de las presas hechas por los ingleses en el año 1804 y 1805. Las fragatas apresadas son Medea, Fama, Clara y Mercedes, que esta última voló en combate. A partir de este y otros documentos custodiados, yo creo que en Indias, ¿verdad?, y por supuesto en los fondos de Marina, pudimos pleitear con el Odyssey y ganarles. Aquí a la derecha es la lista por orden cronológico de los daños que los ingleses han causado a España en los 3 últimos siglos, con usurpación de los terrenos, dominios en América, saqueo de islas, puertas, presas de ricos bajeles, etc. Y aquí ejemplos de diferentes otros apresamientos: Concepción, Atrevida, Amazona, el Intrépido. Bueno. Interesantes son los fondos de ultramar también para las presas y los naufragios. A la derecha se informa el gobierno de Filipinas, es un traslado del gobierno de Filipinas que informa que el cónsul en China le dice a su vez, el cónsul español en China, que están persiguiendo a numerosos piratas chinos. Y lo de la izquierda pues es otro ejemplo. Pero no podemos dejar de consultar los libros de redención de cautivos, y menos siendo uno de ellos Miguel de Cervantes. Aquí tenemos la nota marginal, que se anota que uno de los que va a ser liberado es Miguel de Cervantes Saavedra tras la batalla de Lepanto, que fue capturado por las tropas y permaneció en Argel. Por lo visto Cervantes llevaba una carta de Don Juan de Austria, y cuando encontró el sultán o el responsable argelino esa carta, dijo: este preso no vale lo que los demás, y subió el rescate y la familia no lo pudo reunir. Al final Felipe II le metió en otro grupo de rescatados, cumplía las condiciones que se pusieron y pudieron rescatarlo. Lo tenemos nosotros. Y por fin lo último de lo que voy a hablar yo, ya, es expediciones científicas de reconocimiento y militares. Por ejemplo, aquí tenemos un plano de la expedición de Nootka. Tenemos muchos planos de la expedición de Nootka. Y también tenemos un diario a bordo de la expedición de Nootka, en la que aparece un diccionario de español, muy pocas palabras, unas 100 de español, con lo que hablaban las personas que en ese momento pues estaban en la tierra, los nativos. Bueno, esto ya sabéis que podría explicarlo, pues que son varias expediciones desde México para fortalecer y reafirmar sus demandas históricas y explotar la costa pacífica. Llegamos hasta las Aleutianas, pero chocamos en varios momentos contra los ingleses, pero no me voy a extender. Pero también tenemos expediciones a las islas Chiloé, a la navegación de los españoles a través del Cabo de Buena Esperanza, la costa de Brasil, y este es un dibujo realizado durante la expedición de reconocimiento de la isla Mona en Puerto Rico, hecha por el vapor Bazán. Aquí el plano de una gruta que está dibujada por el teniente de navío Manuel Duelo. Bueno, esta carpetilla se denomina Asuntos Marítimas, y en ella tenemos correspondencia sobre la expedición que Humphreys Popham hizo desde Santa Elena a las posesiones españolas en la desembocadura del Río de la Plata en 1806. Bueno, la 45. Sí, esta es una expedición a la colonia inglesa de Balamagán. Contiene las instrucciones a Juan de Cenceli y, entre otras cosas, el diario de navegación. Por último, ya no puedo dejar de enumerar 3 archivos privados de los que tenemos: el archivo de Miguel de la Torre, que con documentación sobre el asedio de Cartagena en 1815, Isaac Peral, que ya lo he citado, o José Giral, presidente de la Segunda República, y en cuyo fondo hemos encontrado
este crucero, fue ministro de Marina y también fue ministro de Estado, embajador, bueno, tuvo muchos cargos, pero nosotros tenemos su archivo personal. Este es el crucero ligero Méndez Núñez de la clase Vas de Lezo hacia el año 1936. Y con esto acabo. Ya está. Sí, ya he acabado.